Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro seminario del día de hoy, 13 de junio, donde vamos a estar hablando sobre la decisión de la Fed, todo lo que ha pasado ayer, porque realmente ha sido un día muy movido, con muchas novedades, muchas idas y vueltas. Entonces, bueno, queremos pasar un poco en blanco todo lo que ha ocurrido. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son de libre acceso, gratuitos. Todos se graban y se suben a YouTube para que estén disponibles y los puedan ver cuando quieran o compartirlos con otras personas. Esta es la página oficial newcapitalsecurities.com y este es el email del área de soporte para que los tengan guardados ante cualquier necesidad. Me voy a presentar. Mi nombre es María Emilia Jiménez. Voy a estar acompañándolos en esta sesión y por supuesto muy atenta a las preguntas que me vayan haciendo. En el chat leo y respondo. Y están también mis redes sociales ahí, que en un momento se les voy a ir mostrando para que me sigan también. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que ha pasado ayer. Vamos a hacer un breve repaso, obviamente, para iniciar el tema de hoy. Lo que vamos a hacer es abrir el calendario económico. Vamos a poner la fecha de ayer, acá ya está seteado con el horario de Perú, miércoles 12 de junio. ¿Y ayer qué fue lo que pasó? En primera instancia tuvimos los datos de la inflación, que en el seminario de ayer nosotros lo repasamos. Para aquellos que estuvieron presentes ya lo deben saber, y para aquellos que no, pueden ver el video que lo subí hace muy poquito acá en mi canal de YouTube, Emilia-Trader, es este último de acá. Bueno, ¿qué fue lo que pasó por aquí? Repasamos rápido. La inflación, tanto la anual como la mensual, fueron más bajas de lo esperado, mostrando una tendencia de disminución, más allá de que desde el año pasado la inflación está bastante estancada, como que no lograba bajar, pero ya los últimos periodos han sido positivos. Vamos a ver acá nuevamente. Podemos ver que los últimos 3 periodos han ido bajando, más allá de todo este estancamiento, y por supuesto eso es tomado como una buena señal. Aumentar el zoom. Ahí está mejor. Espero que ahí se vea. Ya después vamos a ver mejor acá los numeritos. Ahí está. Bien, me van avisando cualquier cosa. Bueno, entonces, lo que yo estoy mostrando ahora es el IPC anual, la inflación anualizada, que está en un 3,3%. Previamente venía en un 3,4%, que es este dato de acá. Anterior 3,5, 3,4, 3,3. Ha ido cayendo. Estos 3 datos de estos últimos 3 periodos han sido mejores de lo que se esperaba, y obviamente hay una leve tendencia bajista, que si esto sigue siendo así, por supuesto va a ser muy bien recibido por la Reserva Federal, cada vez mejor. Y con respecto al dato del IPC mensual, que dio 0, que hacía mucho que no daba 0 la inflación, podemos ver que desde noviembre del 2023 la inflación mensual todos los meses venía subiendo, hasta que el dato que se publica en abril es igual al anterior. Después tenemos el dato que se publica en mayo, que es más pequeño, y finalmente el de junio, que se publicó ayer, es en 0, con una caída bastante interesante. ¿Mm? Esto generó un movimiento de alza en el dólar. Perdón, de bajas, disculpen. Acá. Esta vela roja que ustedes ven acá, si yo la paso, ahora está en 4 horas. Si yo la paso a 4 horas y busco el horario, es a las 9 de la mañana, horario argentino. Es decir, que sería la vela de las 7 de la mañana, horario peruano. Y vean, a las 7, ¿sí? Entonces, ese movimiento del dólar tan abrupto, esta caída tan interesante, fue producto de ese dato, mejor de lo esperado, donde la inflación ha mostrado que va cediendo. Por supuesto, esto es muy bien recibido por los mercados, porque aumentó la perspectiva de que las tasas
disminuyan. Ahora, después a continuación nosotros vemos un movimiento fuerte hacia el alza que se sostiene. Hubo otro dato posterior a este que hizo que se cambie un poco el rumbo, que es justamente lo que veníamos hablando ayer, que es, esto ya se sabía, esto ya estaba descontado. Se esperaba que las tasas de interés se mantuviesen en ese rango, entre los 5,25 y los 5,50. Acá dice 5,50, pero en realidad es un rango entre uno y el otro. Si no, lo podemos ver más acá abajo, ahí. ¿Mm? Acá siempre suele decir 5,25, 5,50. Pero bueno, para recordarlo más fácil, vamos a decirle 5,50. Esto ya estaba descontado por el mercado. Después había otra cosa interesante que fue también a las 13 horas, horario de Perú, es decir, a las 15, horario argentino. Ahí vamos a ver la vela de las 15, donde está la rueda de prensa del el Banco Central. Vamos a ver entonces la vela de las 15, y es esta verde grande. Esta vela es de las 15 horas. ¿Mm? A este gráfico yo lo tengo seteado en horario argentino y al calendario en horario peruano. Después cada uno obviamente lo ajusta a su necesidad. Pero está más que claro que el mercado primero reaccionó con caídas en el dólar y después con subidas. Y ahora vamos a ver por qué ocurrió este movimiento opuesto. Cuando el dato de la inflación va mostrando una caída, es decir, cuando el IPC, índice del precio del consumidor, va mostrando un camino cada vez más sólido hacia la baja, eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque justamente ese es el objetivo, llevar la inflación a un 2% al año, a esa inflación que hoy está en 3,3. Está un poco más alta de lo ideal, le sobra 1,3%. De 3,3, la Reserva Federal quisiera tener ese número en 2%. Como ese número va cayendo, este evidentemente ha sido más bajo que los dos periodos anteriores y va marcando una tendencia bajista. Eso es muy bueno porque significa que cada vez está más cerca del objetivo. ¿Bien? ¿Y qué pasa si esa inflación cada vez está más cerca de este número? Esto significa que la Fed va a tener cada vez más probabilidades de bajar la tasa de interés, que hoy en día está en 5,50 y que ayer se definió que se iba a mantener en el mismo dato, en el mismo número, se mantuvo 5,50. Cada vez que entonces que tenemos un dato que se acerca más a este número, aumentan las probabilidades de que la Fed baje la tasa de interés. Por ese aumento de probabilidades o de expectativas de parte del mercado, es por eso que se vuelven optimistas. ¿Por qué? Porque una bajada en los tipos de interés implica que va a ser más económico, por ejemplo, hacer inversiones, utilizar préstamos. Todo lo que es financiación va a ser más económico. Y obviamente esto incentiva la inversión, incentiva el desarrollo, incentiva el crecimiento económico. Y por eso es que las bolsas suben. Las bolsas son el reflejo de las empresas. Y las empresas, si se pueden endeudar a una tasa más baja, tienen más posibilidad de crecer. Aumenta la presión alcista hacia las inversiones. Pero ¿qué pasó después? Por eso obviamente el dólar baja, porque además hay otro factor a tener en cuenta. A medida que aumentan las expectativas de que baje la tasa de interés, el dólar se vuelve menos atractivo. Por eso cae. A medida que las tasas sean más bajas, menos demandada es esa moneda. Las monedas con tasa más alta siempre son más demandadas que aquellas que tienen las tasas bajas. Lo podemos ver acá. A ver, acá. Bien.
Las monedas con tasas más altas son más demandadas en relación a una tasa que tenga, por ejemplo, como la de Japón, una tasa más baja, o una como la de Suiza, que tiene unos 50. ¿Por qué? Por el simple hecho de que al ser más alto, gano más dinero. Si a mí me pagan, me ofrecen pagarme cerca de un 5,50 por tener dólares, o me ofrecen pagarme un 0,10 al año por tener yenes, voy a preferir tener dólares que yenes, porque obtengo un retorno más grande, ¿sí? Por el hecho de tener esa moneda. Entonces, eso hace que aumente la demanda de dólares, porque muchas más personas lo quieren adquirir, y por lo tanto su precio sube. Ahora, si entran en un plan de bajar esa tasa, significa que esa presión alcista va a ser cada vez menor. Por lo tanto, el dólar cae. ¿Mm? Ese cambio no se hizo, porque específicamente las tasas no se cambiaron, siguieron estando en 5,50. Pero como el dato de inflación salió bueno, el inversor cree que hay más expectativas o posibilidades de que la bajen y reacciona antes. ¿Sí? Recordemos que el inversionista siempre se adelanta. El inversionista no va a esperar a que la Fed dé el mensaje de que vamos a bajar la tasa y que lo haga. El inversionista tiene que adelantarse y especular antes de que eso pase. Todos estos movimientos son reaccionarios a un dato que hacen que el dólar baje y que hizo también que las bolsas suban. Acá vemos el S&P 500, que tuvo un movimiento alcista. Después se lateralizó y fue perdiendo fuerza. Pero en inicio, el S&P 500, que representa las bolsas, sube. Y el dólar cae. Todo por lo mismo. Una pregunta, entonces al bajar las tasas, las acciones de los bancos caerían, ejemplo, Bank of New York Mellon, y eso depende de muchos factores. ¿Mm? Ahí te los voy a explicar en un momentito. Termino con la idea esta y vamos con ese tema. Bien, justo ahora me están preguntando por qué luego subió el dólar. Bueno, justo es lo que vamos a hablar ahora. El dólar después, ven que tiene este camino alcista, pero podemos ver que hay una vela muy grande y destacada, que es la vela de las 15 horas, que es la vela que veíamos recién, que es en el momento en el que no solamente se deciden las tasas de interés, sino que es cuando está la rueda de prensa y es cuando se publica el famoso dot plot. Este dot plot, que es un gráfico de puntos, se publica de forma trimestral y mostró un cambio totalmente diferente a lo que se venía especulando. Y eso fue lo que hizo que el dólar suba. Acá lo que nosotros tenemos, recuerden que esto es trimestral, tenemos una comparación entre el dot plot de marzo y el de junio. El de marzo es un poco más clarito. Vamos a ver entonces cuáles han sido los cambios más significativos. Y es este. ¿Mm? En marzo, la mayoría de los integrantes de la Reserva Federal que fueron encuestados pensaban que la tasa en 2024 iba a terminar en 4,6. Ahora está en 5,50. ¿Cuántas bajadas de tipos de interés tenía que haber para que de 5,50 terminara en 4,60? Bastante, ¿no? Pero ahora, tras 3 meses de publicaciones de datos, ahora la expectativa mayoritaria está entre estos dos números, cercano al 5,1. Entonces hay mucha diferencia en creer que las tasas van a terminar en 4,6 a que van a terminar en 5,1 o en torno al 5%. Esto muestra que el camino que se pensaba que iba a darse ya no es el que se esperaba. ¿Bien? Está tomando más tiempo bajar las tasas. Esta publicación fue un paño de agua fría porque te está mostrando que la misma Reserva Federal ha hecho un cambio rotundo en su postura. Y eso es lo que hace que el dólar después suba, porque justo en ese momento comienza a subir. Nos hace caer en cuenta que la Fed hace 3 meses estaba con una expectativa
bastante más positiva y que luego de 3 meses ya no. Nos están haciendo caer en cuenta al inversionista que no todo es tan lindo como parece. ¿Bien? Yo creo que subió porque solo una vez la bajada de tasas de interés, claro, exactamente, justo eso. Y hay una noticia que yo ahora se les voy a mostrar. Acá tenemos el dot plot, en celeste más claro marzo y en un azul más oscuro junio. Están comparados. Yo ahora lo que les acabo de mostrar es simplemente 2024, pero acá tienen más marco temporal, porque tenemos 2025, 2026 y ya del 2027 en adelante. Recuerdan que nosotros cada vez que vemos el barómetro de los tipos de la Fed, vemos la expectativa para el año, hasta fin de año, ¿sí? Y en cada encuentro que nosotros tenemos, vemos en el corto plazo. Pero el dot plot es a largo plazo, porque no te está mostrando lo que piensa la Fed para lo que falta de este año, que nos faltan 6 meses y medio. Te está mostrando lo que la Fed sostiene que va a hacer hasta el 2027 mínimamente. Hay muchos años de trabajo que la Fed ya se está adelantando. Entonces, esto es un baldazo de agua fría para todos aquellos que están muy positivos. La Fed está diciendo que no es tan así como se pensaba. Bien, ese es el tema, ese es el cambio. Y por eso el dólar reacciona al alza. Acá hay una noticia que está subida en mi cuenta de Facebook, que también se llama Emilia-Trader o Emilia Trader, que justo donde está la publicación del dot plot está aquí el link para que ustedes puedan leer esa noticia, porque ya de ahí mismo saqué el gráfico. ¿Bien? Entonces, como dice el título, el diagrama de puntos o dot plot, que sería la traducción en inglés, sugiere que el Banco Central recortará las tasas una vez en el 2024, frente a los 3 recortes que se pretendía en marzo, y frente a los 2 que se prevé en el barómetro. O sea, hay un cambio grande acá. ¿Se dan cuenta? O sea, la Fed nos ha hecho caer en cuenta que no todo es como nosotros pensábamos. Entonces, la Fed dice que solo bajaría la tasa una vez al año, por debajo, reitero, de los 3 recortes que se preveían en marzo. Prevén que las tasas terminarían en un 5,1 en 2024. Bien, ¿qué más? Acá está el gráfico. Yo por eso les paso el link, porque una cosa es verlo en el gráfico, en Instagram o en alguna de mis otras redes, porque también lo subí acá a Twitter, bien, al mismo gráfico, pero si ustedes quieren verlo mejor, quieren hacerle un zoom, quieren leer un poco sobre la noticia y demás, es por eso que por acá les dejé ese link. ¿Mm? Y vean que tienen un montón de temas para ir leyendo. Hay otras cosas que también son interesantes de lo que Powell ha ido hablando y que lo podemos ir recordando. Y esto es que obviamente Powell ha reconocido en su discurso, ha dicho que sí, obviamente la inflación viene bajando, viene disminuyendo. Si no, no estaríamos viendo, que se cargue acá, la inflación de esta forma, que viene cayendo. El tema es que él sostiene que si la inflación se mantiene sólida, es decir, que no logra romper este piso de los 3,1, van a mantener los tipos de interés durante más tiempo, durante el tiempo que sea necesario. O sea que si esto no va a un buen puerto, nos vamos a tener que olvidar de la bajada de tasas. Básicamente es eso lo que está diciendo. ¿Mm? Pero también ha dicho otra cosa, que ya se está debilitando de cierta forma, y es el tema del empleo, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta con varios datos que han salido últimamente.
Powell dice que si el empleo se debilita, la Fed entonces va a tener que hacer algo y responder y hacerse cargo porque no pueden dejar que el empleo o la parte del PBI se debilite tanto. ¿Mm? Así que eso hay que tenerlo en consideración. Los invito entonces a todos a que pasen por esta noticia, la lean con todo el tiempo que le puedan dedicar en detenimiento y cualquier duda que tengan, por supuesto, me van preguntando. ¿Bien? ¿Se entiende entonces el motivo de este cambio? Voy a abrir ahora el barómetro. Vamos a ir despejando hasta diciembre. A ver qué pasó. Bueno, la próxima reunión es en julio, el último día. Acá casi el 90% prevé que la tasa se va a mantener en el rango de 5,25 a 5,50. ¿Sí? Nos quedamos con el 5,50 como para hacerlo más fácil. Para el mes de septiembre, el 61% prevé que aquí estaría la primera bajada de tasas, ¿sí? A 5,25. Para noviembre, el 49,3% sostiene que la tasa va a continuar en 5,25, con la bajada que había sido en el mes de septiembre. Y para diciembre, el 43, casi 44, sostiene que la tasa va a volver a bajar y va a terminar en 5. ¿Mm? Entonces acá quizá pueda haber una especie de, eh, ¿cómo le podemos decir? De encuentro de opiniones. Pero bueno, nosotros obviamente nos tenemos que basar mucho en todas las herramientas que tengamos. Tenemos que estar pendientes del dot plot, tenemos que estar pendientes de lo que va diciendo Powell, pendientes del dato de inflación, del dato de empleo, del dato de PBI y pendiente todos los días de la variación del barómetro. Sepan una cosa, el dinero se mueve por expectativa. El mercado responde a lo que piensan y sostienen o sienten los inversores. Si el precio del dólar subió, es porque el inversor se siente un poco desanimado con respecto a la bajada de tasas. Pero en cuanto el dólar comience a bajar, ese sentimiento se va yendo, se va diluyendo, quizá con datos nuevos. Bien, eso cambia y puede cambiar todos los días. Es muy dinámico, pero es el precio el que nos termina diciendo qué piensa el mercado. El precio siempre tiene la razón, contra eso no podemos ir. ¿Y por qué sí? Porque hay una dicotomía, porque el mercado es así. Recuerden que el mercado funciona por expectativas. Vos me podés decir a mí que va a ser uno, pero si yo pienso que son dos porque se me ocurrió, voy a seguir pensando que son dos. O puedo pensar que son tres, o puedo pensar que son cero. Eso es así, es expectativa. ¿Mm? Y sí que sé que es difícil, sé que es enredado, pero lamentablemente es así. Bien. Otro elemento que nos puede ayudar a hacer una lectura del sentimiento del mercado, como siempre, es el rendimiento de los bonos del tesoro. El rendimiento de los bonos del tesoro está cayendo. ¿Mm? Prácticamente no se ha movido mucho, porque cayó primero y después subió, pero se volvió a caer. No tuvo mucha influencia. ¿Mm? Lo cual es bastante extraño en comparación de lo que hizo el dólar. El dólar cayó y subió. Los rendimientos cayeron y se mantuvieron ahí. ¿Sí? Ustedes sepan dos cosas primero. Es muy importante el dot plot porque nos da una perspectiva del largo plazo. Eso ya lo tenemos claro porque tenemos una visión de los protagonistas, que son los miembros de la Fed, que nos dan una perspectiva de acá a 2027 mínimamente. Pero como verán, esto en 3 meses cambió. ¿Sí?
No significa que esto se vaya a cumplir a rajatabla hasta el 2027 sin cambios, no. Todos los, cada una de las publicaciones puede ir cambiando, que son cada 3 meses. Por eso, la del mes 3, 6, 9 y 12, las decisiones de tasas de esas fechas, si es que cae justamente en esa fecha, son más relevantes que las otras, porque se publica este diagrama. Esto es lo que nosotros pensamos que va a pasar a largo plazo. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Las tasas van a caer, tarden lo que tarden. De 2024 a 2027, el plan es que las tasas caigan. Sabemos que van a bajar. Eso está claro. El tema es cuándo lo van a hacer. ¿Mm? Acá la Fed lo único que nos dice es cómo piensan que va a terminar cada año, no nos dicen cuándo va a bajar. Y eso queda a criterio del inversionista o de la masa de inversores. La masa de inversores sostiene que va a haber una en eh, septiembre y otra en diciembre. Pero eso no quiere decir que sí o sí vaya a pasar. Es lo que ellos creen que puede pasar, porque la Fed nos da una información, pero es bastante acotada. ¿Se entiende? Es enredado y cuando ustedes sientan que están muy confundidos, directamente no operen, porque va a haber periodos en el que la información va a ser contradictoria y entonces es mejor retirarse, porque el mercado tiene esos momentos en los que uno empieza a ver que las cosas van en contramano, que nada tiene sentido, entonces nos tranquilicemos, nos apartemos y listo. No siempre las cosas tienen sentido. Es así, el mercado está compuesto por personas, por muchas personas. Y las personas, como seres humanos, somos emocionales y a veces, y más si estamos movidos por dinero. Si lo único que queremos acá es ganar dinero, vamos a desesperarnos por hacerlo. Y muchas veces vamos a dejar de oír o dejar de ver ciertas cosas porque queremos ganar dinero. Entonces eso hace a que se pueda crear un caos en alguna situación, el mercado entre en confusión y no veamos las cosas claras. ¿Sí? Así que en esos periodos en los que no logramos entender qué pasa, obviamente investiguemos, tratemos de ver, pero si seguimos sin entenderlo, mejor no operemos. Va a haber muchos periodos en los que es mejor quedarse quieto. Así que bueno, tenemos clara la definición de largo plazo, tenemos en claro lo que piensa el inversionista con las dos bajadas, tenemos en claro que el dólar subió y que los rendimientos del bono prácticamente no se movieron. Entonces hay varias cosas que están desacomodadas. No sé qué les parece a ustedes, qué piensan. A ver qué me ponen por el chat. Un segundo. A ver. Acá dice William que es cierto que el mercado se ha anticipado a que van a reducir las tasas. El mercado viene anticipado desde hace un montón de tiempo. ¿Saben desde cuándo? Se los muestro. Porque siempre el gráfico nos termina diciendo todo. Desde acá, desde finales del 2023, vienen sosteniendo que la tasa va a bajar. ¿Y quieren ver cómo estaba la tasa en esa época? Ahí se los muestro. Para que vean lo que es esto. Tipo de interés. Recordemos, finales del 2023, octubre, noviembre, diciembre. Perdón, déjenme ver bien la fecha, que no me esté equivocando. Ah, sí, octubre 2023. Volvemos acá. Por acá, más o menos.
Desde ahí que el mercado está anticipando que las tasas van a caer y no han caído. Estamos a mediados del 2024, han pasado varios meses ya, y no pasa nada. Estamos que sí, que no, que sí, que no, pero no pasa. Pero el inversionista desde acá se preparó, desde octubre, porque ahí el precio del dólar tocó su máximo y a partir de ahí cayó. Está bien, tuvo un pequeño rebote en noviembre, pero de ahí solo cayó, porque desde ahí se viene hablando de que las tasas van a bajar y no lo han hecho, no lo han hecho. Han pasado muchos meses, ¿sí? Y la tasa no se mueve justamente desde julio. Entonces ahí ustedes pueden ver la diferencia entre la expectativa, que genera que el precio se mueva, con la realidad. La realidad es esta. Al dato no lo podemos discutir. Ustedes no me pueden discutir que la tasa es del 4%, porque yo les muestro que es del 5,5. El dato es el dato. Eso no hay forma de discutirlo. Ahora, si ustedes quieren saber qué es lo que piensa el mercado, vean el gráfico. Todo este tiempo se sostenía que las tasas iban a bajar. Después empezaron las dudas y el dólar empezó a subir. Y acá estamos zigzagueando, zigzagueando, porque pensamos que sí, después pensamos que no. Y la forma más fácil de ver eso, para detectar el sentimiento del mercado, es el barómetro. Porque, reitero, el dot plot es información certera que nos dan, pero no significa que el inversor la tome o no la tome. La expectativa del inversor ustedes la leen en el barómetro y la leen en el mercado. La expectativa. Lo otro es información real. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la información que yo leo a la que yo pretendo que pase. Acá me dicen, sí, es cierto, una contradicción que los bonos, el rendimiento esté cayendo, el dólar alto. ¿Quién entiende eso, por ejemplo? Y ahora en la noche ya el precio de los bonos empieza a caer un poquito y el dólar a bajar. Es extraño, sí, por supuesto. Es bastante extraño. Acá el dólar está frenándose en una resistencia. Esto no pasa siempre, pero bueno, a veces pasa. Porque el mercado, como les digo, está formado por personas, las personas son sentimentales, emocionales, y las emociones, adivinen, no tienen explicación lógica. Por eso son emociones. No se puede explicar una emoción. Es y punto. Se siente y listo. Yo puedo sentir miedo, puedo sentir mucho ánimo, puedo sentir tristeza, lo que sea, y no necesariamente tiene que tener una explicación. Imagínense eso multiplicado por un montón de personas que compran y venden en función de lo que les parece que va a pasar. ¿Mm? Es bastante caótico. Cuando ustedes ven, porque realmente ustedes están haciendo una lectura de mercado. Acá, por ejemplo, Alexandra que dice, los rendimientos caen, el dólar sube, es extraño. Se está dando cuenta que es extraño, porque lo lee. ¿Mm? Esto que hacemos nosotros es una lectura de mercado, que empezamos basándonos en las noticias del calendario, analizando la reacción y entendiendo la expectativa. Entendemos que hay algo que no está claro, pero lo estamos viendo. Ya ver eso es una lectura buena de mercado. No significa que una lectura me tenga que dar una entrada. Por ejemplo, no sé, en el dólar hice una lectura de que acá iba a subir, entonces compro y listo. Eso es una lectura de mercado que te lleva a una acción de operar, de comprar o de vender. Pero leer el mercado y ver que está todo extraño y que es mejor no hacer nada, también es una buena lectura de mercado. Porque están entendiendo que hay algo que no tiene sentido o que está muy repleto de muchas emociones que hacen que no haya tanta prolijidad o la prolijidad que nosotros esperamos para operar. Bien.
Así que el hecho de que se den cuenta significa que están leyendo bien el mercado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miren, con respecto al oro, justo el día de hoy se dio una señal compradora en el boletín, porque como el oro estaba tomando fuerza, queríamos ver si realmente rompía y seguía hacia el alza, y no, se retractó y volvió a caer. Así que esta señal de compra lamentablemente no se dio. No se dio, no existió porque el precio nunca rompió esa línea. Bien. Y el precio sigue estando nuevamente en la parte más baja del rango. Así que esta señal la podemos borrar porque ya no tiene sentido porque el precio volvió a caer. Y acá el precio ni siquiera ha llegado a puntos interesantes bien abajo como para decir, bueno, está en rango, pero el RSI acá no nos puede acompañar, lamentablemente. Es bastante difícil usar el RSI cuando el precio no está tan extendido en su movimiento. Podemos usar otras cosas, otro tipo de patrón. ¿Mm? Pero ven, el oro sí reaccionó al alza cuando el dólar cayó y reaccionó a la baja cuando el dólar subió. Acá la correlación de oro versus dólar se mantuvo. Hicieron movimientos opuestos, con fuerzas diferentes, pero movimientos opuestos al fin. ¿Se puede esperar a que el dólar retroceda y que el oro suba? Por supuesto. Ustedes lo que tienen que ver en ambos es que si quieren vender dólar, que esté en una resistencia, y si quieren comprar oro, que esté en un soporte, y los dos están en ese punto. ¿Mm? Ampliamos ahí el dólar, ya tiene una clímax roja en 4 horas. En una hora está en una especie de consolidación con un suelo acá, bien pequeño, que obviamente si lo rompe podría ser una confirmación por rompimiento. El RSI no está en un punto tan atrayente, no hay mucho en ninguno de las dos temporalidades. Y con respecto al oro, acá tenemos en la parte de abajo una vela interna y sumado a que estamos en el rango en el punto 4, ¿sí? Porque ahí les marco de vuelta los puntos del rango. Punto 1, 2, 3, 4. Los dos puntos esos son 4. 4.1, 4.2, como le quieran decir. Hay una vela interna en 4 horas y en una hora, ¿qué hay? En 4 horas acá hubo una estrella de la mañana, bastante grande, las tres, y además una clímax en la parte más bajita. O sea que acá sí hubo una señal y el precio incluso ya subió. Bien. Pero por el hecho de que está el oro en un soporte y el dólar en una resistencia. Me había quedado una pregunta por acá sin responder. Quiero ver cuál era. Ah, la de los bancos. Que si bajaban las tasas, las acciones de los bancos caerían. Y hay que tener varias cosas eh, a tener en cuenta. Por un lado, si las tasas de interés caen, significa que la tasa que los bancos cobran para prestar dinero, para los préstamos, va a ser cada vez más pequeña. Eso de cierta forma implica que ellos estarían ganando menos dinero por los préstamos. Eso por un lado. Pero por otro lado va a traer tranquilidad. Porque recuerdan que hubo hace un tiempo un periodo en que varios bancos casi quiebran y algunos quebraron, bancos pequeños, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente la tasa estaba muy alta. La tasa de interés muy, muy, muy alta hace que el rendimiento de los bonos, que son tasa de interés, sea muy alto. Y un rendimiento muy alto hace que el precio de los bonos bajen, los precios de los bonos soberanos estadounidenses. Como los bancos tienen en su posesión muchos bonos, están en pérdidas en su balance. Entonces, que la tasa se normalice, aquellos que están en pérdidas van a empezar a estar en una mejor situación contable. O sea, por un lado sí, por otro lado no. Hay varios factores. Hubo un momento muy tenso con los bancos hace unos cuantos meses, por el motivo de los rendimientos, que los veíamos recién. Los rendimientos estuvieron altísimos, llegaron a un punto muy alto. Y eso significa que el precio del bono es muy bajo. El bono estadounidense, a más de 20 años, llegó a cotizar en $82, cuando su valor nominal es 100, el valor que deberían tener. Puede valer más o menos, pero se aleja mucho del equilibrio y entonces aquellos que son poseedores de bonos se dan cuenta que cada vez tienen menos dinero, debido al aumento de las tasas, que genera aumentos en los rendimientos de los bonos y aumenta a su vez el riesgo de impago. Esto es otro tema que tiene mucho más que ver con la parte económica, específicamente del país. No sé si ustedes están al tanto de todo lo que viene pasando con Argentina, con la ley bases, todo este tema de mi ley. Les pregunto porque sé que es un tema que tiene bastante relevancia internacional, pero por ejemplo, el día de ayer que se aprobó la ley bases, bajó el riesgo país y subieron los bonos soberanos. El precio de los bonos subió, significa que hay más confianza. El riesgo país cayó, que el riesgo país no es otra cosa que la tasa de interés, la diferencia que hay entre la tasa de interés de Argentina con la de Estados Unidos. Mientras más alta es la tasa del país, peor para el bono. ¿Mm? Acá es lo mismo, el mismo ejemplo nada más que en Argentina. Acá lo que les comenté recién es con Estados Unidos. Es un poco enredado el tema porque es un tema complejo. El tema de los bonos es bastante complejo y tiene que ver con muchas otras cosas, que por ahí es más difícil, pero en grandes rasgos, con esto que les acabo de decir, lo pueden entender. Espero que se haya entendido bastante, ¿sí? Queda respondida entonces el tema del efecto de las tasas en las acciones de los bancos. Hay que tener en cuenta esos dos factores. Para alguna parte es positivo y para el otro un poco que quizás no tanto. Igual, si vemos, por ejemplo, algunos bancos como Goldman Sachs, que está bastante fuerte, vean cómo está la acción. Está bastante, bastante bien. No todos los bancos están iguales, por supuesto. Morgan Stanley. No es lo mismo un banco grande que un banco pequeño. Morgan Stanley está bastante bien y es más, viene con dos señales compradoras dadas en boletines. Una a los 81,50 y otra a los 89,10. Y el precio llegó a tocar 102. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de lo que ha pasado la noche de ayer el día de ayer, perdón, con el tema no solamente de la publicación de la inflación, sino con la decisión de la Fed, con el dot plot y con este discurso? Y realmente ha generado un caos tremendo en el mercado, porque hubo mucho movimiento para un lado y para el otro. Bien, ¿qué podemos más o menos esperar de las bolsas? Porque al seguir la tasa alta yo pensaría que no hay motivación para invertir.
pero también veo que la gente está muy entusiasmada por la inteligencia artificial. Sube el S&P 500, sube el Nasdaq, entonces tengo esa duda. La mejor forma para que vos te sientas más segura, porque sí es verdad, hay muchas cosas que están en contra, que es como el hecho de que no sabemos si realmente las tasas van a bajar. ¿Mm? Porque quizá los datos salen malos, los que siguen, y no bajan nada, que eso obviamente atenta contra las acciones, ¿sí? Pero si tenemos otros factores que hacen que las bolsas suban, van a subir igual, más allá de que las tasas estén altas, siempre y cuando la economía se mantenga sólida. Entonces, ¿qué hacer? Cada vez que la bolsa tenga retrocesos, podés buscar compras. Y cada vez que suba mucho, buscas ventas. Es la misma regla de siempre. Bien, no vayas por querer comprar ahora, por ejemplo, S&P 500 que está alta. Siempre hay que buscar acciones o cualquier instrumento que esté barato. Bien, eso es una regla de oro. Por eso también publiqué el día de hoy una acción que estoy siguiendo, que es esta de PepsiCo. Vean ustedes ese gráfico. Arriba tienen lo que es el gráfico diario, donde pueden ver que desde el año 2021, ahí les trazo, hizo un suelo acá, otro acá, estaría tocando por tercera vez un suelo que viene desde el 2021. Acá se puede ver un poco mejor en 4 horas que comparte con este otro punto de ahí. O sea, si yo tuviese que elegir una acción para comprar, no voy a comprar una que esté cara. Compro o veo o digo una que esté barata. Y las entradas van a estar siempre. Hace unos días también les di, a ver, un momento que borro por acá. Hace unos días les di también unas señales en otras acciones que fueron todas ganadoras. La mayoría de las que se dieron, ¿no? McDonald's, Johnson Johnson, FedEx, hay que ver qué pasó. Y Nike, que subió bastante. Después cayó, pero subió mucho. Y esto se dio independientemente de la Fed. McDonald's. ¿Mm? La señal que yo di estaba acá el precio, en ese punto. Y subió todo eso. Subió igual. Ahora está cayendo, pero no importa, subió. Johnson y Johnson. Cuando di la señal, a ver en qué momento estaba, yo creo que estaba acá. Acá y el precio subió. Ahora déjenme chequear. 144. Sí, acá. Este punto de acá. Y subió casi hasta los 150. Después, ¿qué otra? Un momento. FedEx. Vamos a ver FedEx si realmente logró hacer algo. Ahí leo los comentarios. Un momento, que leo los comentarios. Mi perspectiva es cautela, dice William. Si gana Trump las elecciones, el electromercado, pero también defiende el dólar fuerte. ¿Puede fortalecerse el dólar en el gobierno de Trump? Es posible. Depende también en qué camino esté la Reserva Federal. Trump sí tiene ese perfil que es muy pro mercado, muy pro criptomonedas, defiende mucho el dólar fuerte. El tema es que no es compatible un dólar fuerte con un mercado fuerte. Alguno tiene que ceder. ¿Mm? Y si la Fed empieza a bajar la tasa, y va a ser difícil sostener el dólar fuerte. Por eso hay que ver qué pase cuando él esté. Pero sepan esto, si la Fed empieza a bajar la tasa, el dólar fuerte va a ser más difícil que se mantenga. ¿Sí? Y miren, FedEx recién hizo acá el famoso toque con la clímax. Recién ahora. Todavía este precio no ha reaccionado. Y el último es el de Nike, que estaba en 91. Ya había hecho el toque acá, obviamente, en 88. Eh,
y llegó a estar en 97, casi 98. ¿Sí? O sea que realmente los precios dan oportunidades. El otro fue Shopify, que también di una señal acá. La di cuando el precio estaba por acá, cerca de los 58, 57. Y llegó a 66. ¿Sí? Esa señal la di antes, acá. Cuando el precio estaba ahí, casi ven, 57, 58, como les decía recién. Independientemente de todo lo que pasa, las acciones, las divisas o cualquier instrumento sigue dando señales, pero ustedes tienen que comprar en el soporte y vender en la resistencia. No compren en cualquier lugar. Trump ha dicho que quiere sacar a Powell. Lo puede sacar, pero ¿qué sabemos con quién va a estar en la Reserva Federal en ese momento? ¿Mm? Ese es el tema. Yo hablo en general de la Reserva Federal. La Reserva Federal no la puede eliminar. Puede cambiar de presidente. Pero ¿a ustedes les parece que si la inflación está bajando, las tasas puedan seguir altas? Y quizás sí, por decisiones políticas. Ahora, que sean buenas o no, ya es otra cosa. Ustedes tengan en consideración que a veces la política tiene sus propias finalidades y muchas veces la política actúa en contra de lo que tiene que hacer. Y lo digo como argentina, que soy experta en ese tema. Me refiero a que como ciudadana argentina he visto durante muchos años a los políticos haciendo las cosas al revés de lo que deberían. Y pasa. Estados Unidos también puede pasar. No estoy criticando a Trump para nada. A mí me gusta mucho su perfil. A mí me gusta el promercado. Me gusta el pro cripto. Pero obviamente no sabemos qué va a hacer. No lo podemos adivinar. Podemos sacar conjeturas. Para mantener el dólar fuerte, la tasa tiene que estar alta. Hay que ver también qué hace la inflación. Quizás la inflación no logra bajar y se justifica tener la tasa alta. Pero si baja, ¿no? Estos temas se ven día a día. Lamentablemente no podemos hacer futurología en el mercado. Sí nos podemos ir adelantando, pero no significa que porque nos adelantemos bien. Podemos sacar un montón de conjeturas, pero quizá decisiones políticas terminan haciendo que todo sea opuesto a lo que pensamos, o quizá nos equivocamos de pronóstico y termina sucediendo lo opuesto a lo que pensábamos. Es muy importante que ustedes mantengan la mente abierta con respecto a esto que les menciono, ¿sí? Así que todas estas dudas que ustedes plantean están perfectas, están muy bien. Me parece excelente que se estén planteando qué va a hacer Trump, que si lo va a sacar a Powell, eh, qué pasa en esta dicotomía de que las tasas están altas, pero hay auge de inteligencia artificial. Está muy bien que ustedes se planteen todas estas cosas. No sabemos qué va a pasar, nadie lo sabe. Yo tampoco lo puedo saber, ni lo sabré. Pero si hay algo que sí hago, es buscar, por ejemplo, empresas que me gustan, que están a precios interesantes y las compro, ¿sí? Más allá de que el Nasdaq esté en máximos, puedo comprar la acción de Shopify y capaz que gane también algo, si lo hago en intradía, por ejemplo, o a una semana. Y se pudo ganar y me puedo ir de última. Si no tengo confianza en que el precio pueda seguir subiendo durante mucho tiempo, tomo la ganancia y me retiro y listo. Más o menos esto subió un casi 15%. 15% de ganancia en dólares en cuestión de 15 días. Para mí es un montón. No sé qué piensan ustedes. 15% de rendimiento en dólares en 2 semanas. Es muchísimo, muchísimo. ¿Mm? Y eso lo podemos hacer independientemente de todos los contextos que por ahí nos marean. Pero para hacer esas entradas así, hay que ser cortoplacista. Porque cuando hay tanto desorden, yo no puedo pronosticar a largo plazo. Yo no puedo saber qué va a pasar
porque tenemos las elecciones están muy cerca, que el perfil de Trump con el perfil de Biden son totalmente diferentes. No puedo saber qué va a hacer la Fed, no puedo saber qué va a pasar con la tasa de interés, no puedo saber qué va a pasar con los bonos, no puedo saber nada. Y como estamos en un periodo de muchos cambios, cuando hay muchos cambios, el mercado se vuelve muy inestable. Entonces yo me tiendo a sentir insegura, no puedo planificar a largo plazo, pero sí puedo hacer operaciones en el corto plazo, como estas operaciones que estoy mencionando por acá, y que a todas las subí a las redes, a todas. La que falta es FedEx, a ver si reacciona. Si reacciona en ganancias, genial, y si no, bueno, nos comeremos una pérdida, como todos. Pero se puede trabajar igual en el corto plazo. Ya cuando el mercado esté más tranquilo, vamos al largo plazo. Pero mientras tanto, se va haciendo de a poquito y así se va sacando provecho a todo este caos. Y evitando siempre evitando operar justo cuando el mercado publica un dato interesante, salvo que usen esa estrategia de compra y venta stop, esa estrategia típica de eventos fundamentales. ¿Bien? Y ese tipo de estrategia es la que se usa en el canal de Telegram, que ustedes habrán visto que se publican un montón de señales, justo los días de eventos fundamentales. Pero ¿qué estrategia piensan que usan? Y esa, que hemos explicado en otro momento. Así que se puede operar, ya sea sin eh, estar en el medio del evento fundamental o estándole encima. Pero las estrategias son diferentes. Hay que adaptarse. ¿Qué broker recomiendas? Y yo obviamente les voy a recomendar New Capital, ¿sí? New Capital Securities, que utiliza esta plataforma, que se llama MetaTrader 4. Está a disposición de ustedes y la pueden bajar desde la página oficial newcapitalsecurities.com, que es esta de acá. Todos los instrumentos a los que ustedes acceden en este broker son CFDs, ¿sí? Bien, acá más abajo en la suscripción pueden obtener la cuenta demo haciendo clic en este botón. Les va a llegar un link para que ustedes puedan descargar la plataforma que les mostré recién y puedan empezar a usarla. Y también les recomiendo que se suscriban al boletín para obtener este archivo en su mail de lunes a viernes para estar atentos a las noticias. Recién me preguntaban fuentes de noticias. Suscríbanse al boletín y leanlas de acá, que acá hay un resumen de los principales portales. Para que no estén dando vueltas, acá está centrada la información más relevante de cada día. Lean esto y con que lo lean a diario, completo, van a estar más que informados, ¿sí? Y si no, si quieren complementar, pueden utilizar esta página, es investing.com, que tiene mucha información también, ¿sí? Acá me piden el petróleo. Bueno, busco el petróleo y con eso terminamos la sesión de hoy. Que el petróleo ha estado con grandes caídas y ahora ha vuelto a subir, pero por una cuestión de perspectivas de que se solucione un poco el conflicto de la demanda. El petróleo ha venido con movimientos bastante erráticos por el hecho de que la OPEP y sus miembros habían acordado recortar la cuota de producción, pero ahora parece que no lo van a hacer más. Entonces, eso ha hecho que los precios caigan con fuerza, ¿sí? Toda esta caída. Si ahora la OPEP empieza a hablar nuevamente de recortes de producción, eso podría llevar el precio arriba nuevamente. O sea que aquí, con el petróleo, dependemos mucho de lo que haga la OPEP. Y con respecto a lo técnico, el precio está justo en un momento ahora en el medio, no está ni en soporte ni en resistencia, por lo tanto no podemos tener ninguna operativa clara. A ver, acá podemos tener estas resistencias, como para esperar a que el precio llegue aquí, pero le falta. El petróleo en este momento no nos está dando ninguna entrada aparente. Vamos a esperar a ver que se acomode el precio. Bien,
El link de la página se los paso acá, newcapitalsecurities.com, para que soliciten el boletín. Y después el link de la página es investing.com. Les paso el link del calendario directamente. Ahí está. Y ahí buscan noticias también para complementar. Pero yo creo que con el boletín están más que completos. Bueno, eso es todo entonces por esta sesión. Espero que les haya parecido interesante y que les haya traído un poco de claridad en un mercado que lamentablemente está bastante complicado, pero que esté complicado no significa que no se pueda operar. Si se sienten inseguros y realmente no saben o prefieren quedarse quietos, háganlo. Pero recuerden que más allá de todo, todos los días se puede operar. Con la estrategia de eventos fundamentales que está en el canal de Telegram, o bien con las compras y las ventas en soportes y resistencias de corto plazo. Entro, opero, gano un poco y me retiro. No puedo pretender largo plazo porque el mercado está revoltoso. Eso nada más. Les agradezco entonces la asistencia, como siempre, la compañía. Les deseo un lindo fin de semana y estaremos nuevamente reunidos la semana que viene con más seminarios. Que descansen y que anden bien. Chau, chau.